Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Step 7 desde cero. Estuvimos hablando en los vídeos anteriores sobre el administrador Simatic y sobre los catálogos y configuración de hardware. Y vamos a seguir con el bloque 1 y el siguiente punto hablaríamos ya de software. Y lo primero que tenemos que conocer en el software es con qué trabajamos, ¿no? En el software. ¿Y con qué se trabaja? Pues con datos y variables. Lo que hacemos es utilizar esos datos para hacer cálculos, para hacer acciones, para recibir información. Con lo cual, lo primero que tenemos que aprender es a dominar qué tipo de datos podemos disponer a la hora de programar en Step 7. Vale, pues abrimos nuestro proyecto, nuestro Simatic Manager. Teníamos el proyecto anterior y bueno, habíamos hecho una pequeña configuración con una CPU y lo que vamos a hacer es ir viendo cositas nuevas que ya veis que aparece debajo de la CPU lo que sería programas, y esto ya sería la parte lógica, ¿de acuerdo? Hasta arriba teníamos lo que diríamos que sería la parte física, que sería el hardware, y en esta carpeta sería ya la parte lógica. Bueno, en el capítulo anterior dejamos una cosita en el aire, ¿de acuerdo? Una pregunta que os hice para que participaseis. La verdad es que no ha habido mucha participación, tengo que regañar un poco. Y os decía por qué dejaba la posición 3 sin ocupar. Lo veremos durante el vídeo, así que no perdáis detalle porque en algún momento lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Vale, tenéis una carpeta que se llama fuentes, que de momento no vamos a hablar de ella, ya hablaremos un poquito más adelante, y tenemos una parte que se llaman bloques, que en bloques es donde estarían todos nuestros programas, ¿de acuerdo? Y habéis visto aquí que tenemos una tabla de símbolos y al final es interesante que conozcáis que Siemens en Step 7 ya trabajaba de manera simbólica, ¿de acuerdo? O sea, es decir, no llamamos directamente a áreas de memoria, sino que podemos trabajar con la información simbólica. Es decir, yo puedo decir que una entrada, que es un área de memoria, por ejemplo, la entrada 0.0, ¿no? Le voy a decir que se llama entrada de, no sé, fallo motor, por decir un ejemplo, ¿no? Y cuando yo me refiera a entrada fallo motor, él ya va a saber en qué dirección de memoria tiene que apuntar. Y es de alguna manera simplifica la hora de trabajar, que no tengas que estar estructurando el cerebro, ¿no? De cómo vas llamando las direcciones de memoria. Vale, pues dicho esto, en lo que son bloques, nos genera de primeras el OV1. Ya vamos a ver en el siguiente vídeo qué son los bloques. Habíamos visto también en el vídeo anterior un poquito lo que hacíamos. Vamos simplemente a dejar un bloque pues para ver cómo trabajaríamos con las variables, ¿de acuerdo? Y de momento yo voy a hablar sobre el OV1 para no desvelar tampoco nada de lo que vamos a ver en los siguientes vídeos. Y bueno, pues vamos a ver que tenemos una serie de bloques de variables que vamos a llamar locales, que son todas estas variables, ¿de acuerdo? En otros bloques veremos que podemos tener en la interfaz del bloque, podemos añadir otro tipo de variables de entrada, de salida. En el OV1 no nos permite, y de hecho estas ya están, digamos que están predefinidas en el propio bloque, ¿de acuerdo? ¿Qué significa una variable que es local? Quiere decir que solo la podemos utilizar allá donde está declarada. Es decir, en el bloque de programa donde está declarada puede utilizarse. Fuera no lo va a entender el sistema, no la va a identificar. Vale. Y luego tenemos otra serie de variables que serían las variables, lo que serían las variables globales, ¿de acuerdo? Variables globales serían las que van a zonas de memoria, como podría ser la zona I. Os voy a explicar que básicamente tenemos tres zonas de memoria en variables, que serían la zona I, que serían las entradas, la zona Q, que serían las salidas, y la zona M, que son memorias, ¿no? Son memorias internas que no van ni a recibirse por un medio físico como son las entradas, ni a salir por un medio físico como son las salidas, sino que son una memoria que utiliza de manera intermedia pues para hacer sus cálculos o para hacer su parte del programa lógico. Vale, pues ¿cómo nosotros vamos a añadir variables y demás?
Bueno, según vamos trabajando, evidentemente, si se nos van surgiendo durante el desarrollo del programa necesidad de ir llamándolas, pues las podemos llamar con la dirección física, y si no están creadas, bueno, esto sería E0.0. Esto es un detalle, ¿eh? O sea, al final se llaman E o Q, I, Q o E y A. O sea, si fuese una salida, por ejemplo, sería A. Y esto se debe, porque yo estoy diciendo E, I o A, Q. Parece un juego de palabras. Bueno, como Siemens es alemán y es muy suyo, pues ¿qué pasa? Que tiene lenguaje inglés y lenguaje alemán. O sea, cuando todos estamos tendiendo a hablar en lenguajes universales, ellos crearon, digamos, sus mnemónicos con acepción en inglés o con acepción en alemán. Entonces, E es la I, pero es en alemán, ¿vale? Porque yo lo tengo preparado, bueno, pues lo tengo instalado en alemán. Todo esto se puede traducir y veremos cómo. Pero bueno, quedaros que al final son las variables, digamos, que van a ser globales y que van a apuntar a zonas de memoria. Por ejemplo, si tuviésemos una variable intermedia, podríamos decirle que es una M0.0, ¿de acuerdo? Como veis, yo las estoy creando. Una vez que las creas, se crean, o sea, se habrían declarado ya en el sistema, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos declarado, lo guardamos y deben estar ya en el sistema reconocibles, ¿no? Entonces, podríamos darle directamente sobre uno de los elementos, editar símbolos, y ya nos aparecen todos los símbolos que tenemos en ese segmento en concreto. Y bueno, pues le vamos a ir diciendo, por ejemplo, aquí una dirección, pues el símbolo le vamos a dar entrada 0, por ejemplo. Y este sería memoria 0. Y este sería salida 0. Veis que ya nos dice que el tipo de datos es tipo booleano, él mismo ya lo identifica. Y bueno, podríamos poner aquí una serie de comentarios, ¿no? Si queremos decir, pues bueno, pues esto es la entrada de un sensor de no sé qué, la salida al contactor de no sé cuál, lo podemos el comentario es libre, es un texto libre, ¿de acuerdo? Y como veis ya nos va añadiendo más información dentro del símbolo. Bueno, vamos a explicar por qué dejábamos aquí la posición 3, porque no nos ocupaba con ningún módulo y no nos permitía poner ningún módulo de entradas ni salidas pegado a la CPU. Vale, pues además de la 3, si alguien se percató, la 1 también la dejaba de algún modo desocupado. Vale, ¿por qué ocurre esto? Porque la 1 es el espacio que deja, si os habéis fijado, si habéis visto alguna vez algún conjunto, y Siemens tradicionalmente utilizaba unas fuentes de alimentación que tenían el formato de este carril. Entonces en la posición 1 te permite decirle que incorporas fuentes de alimentación, ¿de acuerdo? Veis que cuando yo voy a esta carpeta que es PS, ya me permite incorporar fuentes de alimentación. Y en el número 3 lo tiene reservado para otro tipo de cosas. Entonces, ¿para qué tipo de cosas? No quiere decir que aquí vaya a haber un hueco físicamente. O sea, si no tenemos ese módulo en nuestra instalación porque no nos interesa, nosotros conectaríamos la CPU con nuestro primer módulo de salidas y ya está. O sea, no hay que dejar ningún hueco libre ni nada. Él ya lo interpreta que dentro del direccionamiento el 3 se le salta. ¿Vale? Pero si incorporaríamos uno de los módulos que vamos a decir ahora, tendríamos que quitar los módulos, hacer un hueco y encajarle en medio, ¿de acuerdo? Vale, pues los módulos que la posición número 3 la tiene reservada para los módulos de tipo IM. ¿Qué son los módulos de tipo IM? Los módulos de tipo IM son los módulos que se utilizan para hacer periferias. Es decir, es como de aquí sacar una extensión para conectar a una periferia descentralizada. ¿De acuerdo? Esto, cuando son sistemas un poquito más nuevos, no os lo vais a encontrar porque las periferias se hacen más con Profibus o Profinet incluso, ¿de acuerdo? Pero cuando no estaba tan extendido este uso de periferias con cabeceras para bus de campo, pues lo que hacían era que se utilizaba el IM
Y con el IM lo que podemos hacer es sacar una serie de extensiones con unos cables de bus y podemos poner más módulos de entradas y más módulos de salida. ¿De acuerdo? Lo veremos más adelante también cuando expliquemos un poquito todo el hardware, pero bueno, aquí queda resuelta la duda de por qué dejaba este hueco. Y como os he dicho, esto lo podemos quitar y no necesitamos tenerle ocupado. Funcionaría perfectamente de esta manera. ¿Ok? Bueno, he de decir que el ganador, que es el único que ha respondido por otra parte, es David Pérez. Muchas gracias, David, por comentar y por participar en lo que sería el foro que estamos creando aquí, ¿no?, para la programación. Y bueno, pues hace referencia a que son módulos de comunicación. Entonces, efectivamente, están preparados para módulos de comunicación. Se habla de módulos Interbus de otros fabricantes porque también, aunque no estén en el catálogo de hardware de Siemens, pues por ejemplo Interbus era el bus más famoso que había pues yo creo que era en los 90, ¿no? Fue de los primeros buses de campo que se utilizaron de modo masivo en industrias como automoción, y de hecho en automoción hay muchísimo Interbus todavía metido por ahí y yo creo que todavía incluso se sigue utilizando, y es propiedad de Phoenix Contact, y Phoenix tenía un módulo específico que tenía el mismo formato del S7300, que ya está obsoleto, pero bueno, todavía se ven muchos por ahí, que lo que hacían era convertir para sacar periferias en Interbus y demás, ¿de acuerdo? Vale, pues oye, no sé, el premio lo voy a barajar. De momento yo creo que el agradecimiento y el reconocimiento, y no sé, buscaremos a ver, como en los concursos, a lo mejor un apartamento en la provincia de Burgos con vistas al mar, pero todavía no lo tengo claro y no he encontrado la ubicación, ¿eh? Es el chascarrillo para los que no conozcáis las provincias en España. Burgos es una zona interior. Pero bueno, muchísimas gracias por la participación. Vale, ¿cuántas de estos símbolos podemos incluir dentro del programa? Pues eso depende del tamaño de la CPU. Y evidentemente las entradas y las salidas depende de que tengamos hardware instalado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, podemos ver la tabla de símbolos completa desde aquí, o bien, como hemos visto en el administrador SIMATIC, vamos a guardar. En el administrador SIMATIC veíamos los símbolos, pues bueno, pues ya nos aparecen todos los símbolos que hemos ido declarando y que estamos utilizando en el programa, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cómo sabemos cuántos muchas veces nos puede surgir la duda de voy a utilizar esta memoria, pero si la he utilizado ya en otro sitio, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque la memoria aquí trabajamos a modo de byte. Entonces no es M0.0, es el bit 0 del byte 0. Pero si yo me interesa utilizar el byte completo, lo que puedo estar haciendo es, y le estoy declarando en un lado como bit y en otro lado como byte, le estoy utilizando en el programa, voy a estar pisando, ¿entendéis? El bit que yo declaro como bit me va a pisar el bit de la posición que yo he declarado como byte. Entonces, imaginaros que el byte sería, no sé, 2, por ejemplo, ¿no? Que sería el bit 1 de peso 1 en estado alto a 1. Pero imaginaos que yo activo luego en otro sitio el bit M0.0. ¿Qué pasa? Que ya no voy a tener un 2, voy a tener un 3, porque va a ser en binario, voy a tener 0000011. Entonces esto ya me lo va a convertir en un 3, y entonces estoy de alguna manera pisando el dato y estoy generando un dato erróneo, ¿de acuerdo? Entonces, para que esto no nos pase, lo veremos también más adelante con más detenimiento, pero tenemos bloques, o podemos hacer, si tenemos aquí pulsado en bloques, nos va a habilitar los datos de referencia. Le damos a mostrar y donde nos aparece aquí, podemos generar referencias cruzadas, ocupación, estructura del programa, símbolos no utilizados si queremos depurar luego el programa. Nos aparece ocupación, ¿de acuerdo? Entonces en ocupación, os digo que lo vamos a ver con más detenimiento, porque esto da para un capítulo o más de un capítulo en concreto. Ya vamos a ver qué es lo que está utilizando, ¿veis? Y nos va marcando que ya estamos utilizando el byte 0 de la memoria E,
y está ocupado el bit 0. Y en el byte 0 de la memoria A de salidas tenemos ocupado el bit 0. Y en el byte 0 de la memoria M tenemos ocupado el bit 0. ¿De acuerdo? Según vayamos ocupando, pues nos va poniendo X aquí. Entonces, bueno, pues si decimos, necesito crear una variable, a ver, ¿en qué lugar tengo disponible? Bueno, pues veis, por ejemplo, mira, pues el M0.7 le puedo utilizar. Sí que es importante que os estructuréis un poquito bien y que, bueno, no hace falta que empecéis en 0 y sigáis hasta 1000, o sea, podríais haber empezado en el M100, ¿de acuerdo? Podéis estructurar el programa y decir, pues mira, yo voy a utilizar la memoria del M100 al M200 para, no sé, para esta parte de la máquina, del M200 al M300 para esto. Y o sea, hacéis una estructura y es más difícil de que piséis variables, ¿de acuerdo? No hemos especificado no hemos especificado qué tipos de datos hay, sino las memorias, ¿de acuerdo? Entonces, tipos de datos que podemos encontrarnos. Pues vamos a abrir la tabla de símbolos y vamos a ir creando distintos tipos de datos. Entonces podríamos tener, por ejemplo, el M1, perdón, el MB1, escribiendo mal, MB1. ¿Y qué es esto? Es tipo de dato byte, ¿de acuerdo? Porque ya no hemos hecho M0.0, sino que hemos dicho MB. Vale, y esto sería un byte. Podríamos decir MV1 y esto sería un word. Y entonces, ¿qué estamos ocupando aquí? Porque un word son 2 bytes. Los que no tengáis claros estos conceptos, os recomiendo que veáis el tutorial o el playlist de fundamentos de automatización y os va a quedar clarísimo. Y continuéis con este curso luego, ¿de acuerdo? Entonces, en un byte tenemos 7 bits, ¿de acuerdo? En un word tenemos 14 bits. Y nos estaría ocupando entonces el MV1 y el MB1 y el MB2. Mira, lo voy a poner así para que quede claro. Si fuese MB2 sería un byte y si fuese MV1 sería el byte 1 y el byte 2. ¿Qué quiere decir? Que si yo ahora le digo MW2, estoy solapando un byte aquí, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante tener claro la estructura cuando trabajamos con memorias, con variables en la memoria, ¿de acuerdo? Yo os voy a decir una cosa, a mí no me gusta trabajar con memorias. Yo prefiero trabajar siempre con bloques DB y esto es una cosa que veremos en el siguiente capítulo. Bueno, aquí le podríamos poner distintos nombres. El pone, digamos, como que está en error porque no le habríamos dado todavía el nombre, ¿vale? Y esto vamos a decirle que sería MB4 para que no nos pise. Bueno, en realidad MB3 podría ser. Para que no nos pise el Word anterior, ¿de acuerdo? Vale, pues estos serían los tipos de datos. Luego, ya os digo, no voy a entrar más porque está explicado en el tutorial de automatización, de fundamentos de automatización, pero tenéis también MD, que sería un doble word. Tenéis luego la posibilidad de utilizar tipos reales, tipo integer y demás, pero no me voy a extender mucho porque lo vamos a ver más adelante y tampoco quiero que esto sea demasiado aburrido, ¿vale? Vale, pues bueno, guardamos la tabla. Ya les podríamos llamar por su nombre simbólico, ¿de acuerdo? En el programa. Bien, pues hasta aquí llegamos con este tutorial. Espero que os haya sido práctico, que no haya sido demasiado aburrido y bueno, vamos a continuar con los temas de programación explicando los bloques, los tipos de bloques en el siguiente vídeo. Os espero a todos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.